Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a poner en modo detective para resolver un misterio que seguro nos ha pasado a todos. ¿Por qué se rompen las cosas, sobre todo las de plástico, como si nada? Bueno, es hora de sacar la lupa y encontrar al culpable. Seguro que les ha pasado. Van a agarrar algo que usan todos los días, qué sé yo, la manija de un cajón, un juguete, y de repente, ¡crack!, se parten la mano. Da un coraje, ¿verdad? Pero lo interesante es que casi nunca es por mala suerte. Detrás de cada pieza rota hay toda una ciencia esperando a ser descubierta. Y ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué se rompen? Y no es mala suerte. En realidad es una mezcla de factores que, y esto es lo bueno, la ciencia puede entender, puede predecir y, lo más importante, puede prevenir. Y aquí va la primera gran revelación, como en toda buena historia de misterio. La mala noticia es que todo, absolutamente todo, va a fallar en algún momento. No es una posibilidad, es una certeza. Los materiales tienen un ciclo de vida. La clave no es evitar que fallen, sino entender por qué fallan para diseñar cosas que duren lo que tienen que durar. Así que, con esa idea en mente, empezamos nuestro análisis. Una vez que aceptamos que la falla es inevitable, podemos dejar de enojarnos y empezar a investigar. Porque si algo va a romperse sí o sí, lo inteligente es averiguar exactamente por qué. Y miren esto, porque aquí tenemos una pista clave sobre los principales sospechosos. Resulta que casi la mitad de las veces, un 45%, el problema viene de origen. Se eligió el material equivocado para el trabajo. O sea, la pieza ya estaba sentenciada desde el día 1. Es mucho más común que un mal diseño o un error en la fábrica. Y lo más curioso es que solo un 10% de las veces es porque le damos un uso raro o abusamos del producto. La culpa casi siempre está en el material. Ok, perfecto. Siguiendo con nuestra analogía del detective, ha llegado el momento de presentar a los sospechosos habituales. Son los que siempre están en la escena del crimen, los mecanismos de degradación. Pensemos en ellos como las fuerzas de la naturaleza o del uso diario, que van desgastando las cosas sin que nos demos cuenta. Y aquí los tenemos, en fila para el reconocimiento. El calor, los químicos, la luz del sol, la tensión o el esfuerzo físico y hasta los microbios. Cada uno tiene su propio modus operandi, su forma de atacar, pero al final el resultado es el mismo. La pieza se rompe. A ver, empecemos por el primer sospechoso, el calor. Imaginen que los plásticos tienen algo así como un protector solar incorporado, unos aditivos que los defienden. Pero claro, con el tiempo y mucho calor, ese protector se va gastando. ¿Y qué pasa cuando se agota? Pues las cadenas que forman el plástico, las moléculas, empiezan a romperse. El material pierde su fuerza y se vuelve quebradizo, como una galleta vieja. El siguiente en la lista es la luz. Y ojo, no hablamos solo de la luz del sol, cualquier luz sirve. Toda luz es una forma de radiación que básicamente está bombardeando el plástico sin parar. Por eso vemos que las cosas se decoloran, se ponen amarillentas, pero el daño real está por dentro. Se vuelven increíblemente frágiles. Luego tenemos al enemigo silencioso, el ataque químico. Y esto está por todas partes. El ozono que genera un motor eléctrico, por ejemplo, puede agrietar el hule. Los detergentes potentes de lavavajillas se comen las piezas de plástico. Incluso nuestro propio sudor puede dañar algunos materiales. Es como una guerra invisible que ocurre a nivel molecular, todo el tiempo. Bueno, ya conocemos a los sospechosos. Ahora toca ver el método. ¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? Vamos a abrir el maletín del detective para ver las herramientas que se usan para señalar al verdadero culpable. Así es como los profesionales transforman un simple «uy, se rompió» en una solución de ingeniería bien pensada. Entonces, ¿cómo se resuelve el caso? Pues aquí no hay lugar para adivinanzas ni corazonadas. Se sigue un proceso, una metodología súper rigurosa. Es muy parecido al trabajo que hace un investigador forense para encontrar la causa real, la raíz de todo el problema. Y este es el protocolo, los pasos a seguir. Primero, como en cualquier escena del crimen, se recopila toda la información y las muestras. Luego, se hace un análisis a simple vista, con lupa, se toca, se huele, se examina la pieza rota por todos lados. Con esa información se empiezan a formular hipótesis. A ver, ¿pudo ser el calor? ¿O quizá un químico?
y a partir de ahí se diseñan pruebas específicas en un laboratorio para ir validando o descartando cada una de esas ideas. Es un proceso de eliminación hasta que solo queda la verdad. Pero de todos los pasos, el objetivo final, la prueba de fuego, es esta: ser capaces de reproducir la falla. Si se puede tomar una pieza nueva y hacer que se rompa exactamente igual que la original, pero en un laboratorio, ¡bingo! Ahí se encontró la causa raíz. Y solo cuando se llega a ese punto es cuando realmente se puede diseñar una solución. Muy bien. Suena lógico en teoría, ¿verdad? Pero veámoslo en acción. Vamos a revisar algunos archivos de casos reales que van desde cosas que tenemos en casa hasta, bueno, desastres que hicieron historia. Quizás el ejemplo más trágico y conocido es el del transbordador espacial Challenger. La investigación que se hizo después fue increíblemente minuciosa y reveló que toda la catástrofe se debió a una sola pieza, una simple junta tórica de caucho, un O-ring. El material no estaba preparado para el frío extremo de ese día en Cabo Cañaveral. Perdió su elasticidad, su capacidad de sellar y dejó escapar combustible caliente. El resto es historia, una falla de material con consecuencias, pues, devastadoras. Vamos a un caso más de casa. Las rueditas de la canasta de lavavajillas que se empiezan a romper después de unos años. ¿Qué pasó ahí? El análisis demostró que fue un ataque químico. El plástico, un ABS, que es bastante bueno, simplemente no aguantó la paliza constante de los detergentes, que cada vez son más fuertes y variados. La solución fue simple: cambiar a un plástico más rudo químicamente. Seguro que a alguien le suena. Una pistola de juguete de plástico que se queda olvidada en el coche en un día de verano. Al volver, está toda deformada. Caso clarísimo de degradación térmica. El interior de un coche puede superar los 80 grados fácilmente, y eso es suficiente para ablandar el tipo de plástico del que están hechos muchos juguetes. Un caso de manual. Y este caso es buenísimo por lo inesperado. Unos espejos de estacionamiento que, con el tiempo, desarrollaban unas manchas negras feas en los bordes. El culpable, después de mucho investigar, resultó ser el empaque de caucho que los protegía. Para fabricar ese caucho se usaba azufre. ¿Y qué pasa? Que el azufre del empaque reaccionaba con la capa de plata del espejo. Una incompatibilidad química. La solución fue súper fácil una vez que se supo: cambiar a un caucho que no usara azufre. Y listo, problema resuelto. Ok, hemos visto los sospechosos, el método, los casos. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Por qué importa tanto todo este trabajo de investigación? Porque esto va mucho, mucho más allá de simplemente atender la queja de un cliente. Pensemos en esto. Cada falla que se analiza y se resuelve es una lección aprendida. Y ese conocimiento es oro. Se usa para fabricar coches más seguros, para que los electrodomésticos duren más, para diseñar cosas de forma más inteligente. Es como crear una enorme biblioteca de cosas que no se deben hacer. Y esa biblioteca es la que impulsa la innovación y nos permite mejorar todo lo que creamos. Y al final, de eso se trata todo esto. La próxima vez que veamos una silla de jardín blanquecina por el sol, o que el cable del cargador se empiece a agrietar en la base, ya no veremos solo algo roto. Podremos ver a los sospechosos en plena acción, entendiendo la historia que hay detrás de esa pequeña falla. Espero que hayan disfrutado de esta investigación. Muchas gracias por acompañarnos.